Aquella noche, sobre los bosques cercano a la pequeña aldea de Villanueva de la Sierra, la tormenta azotaba la tierra con un viento helado que cortaba la piel. La nieve caía con fuerza, formando capas gruesas que cubrían los senderos y los techos de las casas. Mateo, un niño de 7 años, de rostro pálido y labios agrietados por el frío, se encontraba al borde de un barranco, aferrándose en un saliente. Sus dedos temblaban y su respiración se cortaba con cada ráfaga de viento. Cada segundo parecía eterno. Señor, si todavía me escuchas, no me dejes caer, murmuró casi sin voz, mientras la soledad del bosque le envolvía como un manto blanco. A lo lejos, los árboles parecían desaparecer en la neblina, y los faroles de la aldea brillaban tenuemente como diminutas promesas de esperanza. Mateo vivía en un pequeño orfanato de piedra, dirigido por doña Isabel, una mujer de 50 años, con el cabello castaño recogido en un moño, unos ojos severos pero atentos. Ella había perdido a su hijo años atrás y dedicada y vida de los huérfanos, imponiendo disciplina, pero mostrando cariño en los pequeños detalles, como el crucifijo de madera que le había dado a Mateo, diciéndole: recuerda, niño, Dios nunca abandona a quien cree. Aquella tarde, los niños habían salido a recoger leña en el bosque. Nicolás, el mayor, siempre mandón y burlón, se reía de la lentitud de todo. El niño, empapado y cansado, avanzaba con dificultad, sus botas llenas de nieve, los dedos de los pies entumecidos, y apretando su cruz contra el pecho. Cuando la tarde cayó y los demás regresaron, Mateo se dio cuenta de que estaba solo. La nieve lo rodeaba, cegándolo, y el viento decía empujarlo hacia la oscuridad. Tropezó y rodó por la pendiente, deteniéndose milagrosamente al colgarse de un estrecho saliente de hielo, con la respiración entrecortada y las lágrimas congelándose en su rostro. Mateo colgaba del saliente de hielo, sus dedos rígidos y escarchados apenas sostenían su peso. La tormenta no daba tregua. El viento silbaba entre los pinos, arrancando fragmentos de nieve que golpeaban su rostro. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración con un esfuerzo. Casi estaba listo para rendirse cuando un sonido extraño interrumpió el rugido del viento. Pasos firmes, pesados, que no se confundían con el crujido de la nieve ni con el golpe de las ramas. Al principio pensó que su mente jugaba trucos, pero luego distinguió la silueta de un animal que avanzaba con confianza por el pendiente. Era una loba, su pelaje gris, plateado cubierto de escarcha, sus ojos ámbar brillando con intensidad en la penumbra. No mostró agresividad. En cambio, inclinó la cabeza, observando a Mateo con atención y curiosidad. El niño sintió miedo, pero también una extraña calma. La loba se acercó con pasos seguros y colocó una pata sobre su muñeca, no para herirlo, sino para empujarlo suavemente hacia arriba. Con un tirón firme, Mateo fue liberado del saliente helado y cayó sobre la nieve, respirando con dificultad pero ileso. Su cuerpo temblaba, pero una chispa de alivio iluminó sus ojos. Poco después apareció un pez pequeño, Driscla, que se acercó tímidamente al niño y olfateó su mano. Mateo extendió la suya, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un calor que no provenía del fuego de una chimenea, sino de la vida salvaje que rodeaba. Compartieron miradas de confianza. Mateo recordó las palabras de la hermana Ángela en el orfanato. Dios a veces te envía ángeles en forma sineteradas, incluso con patas y colas. Aquel instante que, grabado en su memoria, la ayuda no siempre llega
como se espera. La loba y su cría lo protegían, y el niño comprendió que, aunque estaba solo en el bosque, no estaba desamparado. Mientras la tormenta continuaba afuera, él sentía por primera vez que había esperanza, y que, quizás, la oración había sido escuchada. Cuando la loba retrocedió ligeramente, invitándolos con un gesto silencioso, Mateo se armó de valor y siguió a los animales hacia un oscuro recoveco. Entre las rocas cubiertas de nieve, el interior de la guarida ofrecía un refugio sorprendentemente cálido. El aire olía a tierra húmeda, ramas secas y al pelaje de los lobos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro la sensación de peligro disminuía. Mateo se arrodilló en el suelo, cubierto de pino seco, abrazando al lobezno pequeño que se acurrucaba junto a su pecho. Su corazón, aunque todavía agitado, empezaba a calmarse con cada respiración profunda. A su lado, otro lobezno, más grande y de pelaje más oscuro, observaba con curiosidad, evaluando al intruso humano. La loba, con movimientos lentos y majestuosos, se situó en la entrada de la guarida, bloqueando el viento helado y protegiendo a Mateo como si fuera uno más de su camada. El niño recordó los días en el orfanato de San Esteban, las frías noches de invierno, acurrucado bajo mantas raídas junto a los otros niños, y las oraciones susurradas por la hermana Ángela. Aunque temía a los lobos al principio, ahora sentía que estos animales salvajes y fuertes eran portadores de vida y seguridad. Mateo tomó un pequeño trozo de pan que le quedaba en el bolsillo y lo rompió en 3 partes, ofreciendo una a cada lobezno, quedándose con la tercera. Para sí, el gesto sencillo le permitió una calidez inédita. Había compartido y recibido confianza, un acto que reforzaba su sensación de pertenencia. El tiempo parecía dilatarse dentro del agua y de Mateo, apoyado en la suave lana de los lobos, escuchaba el viento rugir más allá de la roca, pero no tenía miedo. La presencia de la loba le otorgaba seguridad, y cada gesto de los lobeznos le recordaba que, incluso en la soledad más extrema, uno podía encontrar compañía y cuidado. Comprendió entonces que la ayuda divina no siempre llega envuelta en angelicales formas humanas. A veces viene con colmillos y patas, en un corazón salvaje y protector. La noche cayó lentamente sobre el bosque de Sierra de la Luz. La tormenta amainaba, dejando tras de sí un silencio profundo, roto únicamente por el crujido de la nieve y el ocasional susurro del viento entre los pinos. Mateo, acurrucado junto a los lobeznos, sentía como el calor de sus cuerpos contrastaba con el frío exterior. La loba permanecía en la entrada de la cueva, vigilante y firme, su pelaje plateado brillando tenuemente bajo la luz de la luna. El niño cerró los ojos, recordando el orfanato de San Esteban y las noches de invierno en las que se sentía solo y olvidado. Ahora, aunque el bosque seguía siendo salvaje y desconocido, sentía que no estaba desamparado. Cada respiración de la loba, cada movimiento de los lobeznos, le daba la seguridad que no había conocido en años. Era como si el bosque mismo le ofreciera protección, y la manada se había convertido en su familia improvisada. Mateo pensó en las palabras de la hermana Ángela. A veces, Dios envía ángeles en formas que no esperamos. Ahora entendía que esos ángeles podían tener colmillos, garras y pelaje gris, y aún así podían salvar vidas y ofrecer consuelo. Con cuidado, acarició la cabeza del lobezno más pequeño, y un sentimiento
de gratitud de su corazón. Compartir el último trozo de pan con ellos había sido un acto de confianza, y esa confianza le devolvía la esperanza. La loba levantó la cabeza y emitió un largo aullido, que resonó entre los árboles nevados y se perdió en la inmensidad del bosque. Los lobeznos la siguieron con su pequeño coro de aullidos, y Mateo, fascinado, se unió en silencio a aquel canto salvaje. No era un canto de miedo ni de agresión, sino de vida, de unión y de protección. En ese instante, comprendió que estaba vivo gracias a ellos, y que su oración había sido escuchada, aunque de una manera inesperada y maravillosa. Afuera, la nieve continuaba cayendo suavemente, pero dentro de la cueva reinaba la calma. Mateo se recostó junto a los lobeznos y loba, sintiendo por primera vez en su corta vida que estaba a salvo, que existía un vínculo que trascendía palabras y especies. En medio de la noche, rodeado por la vida salvaje, Mateo dormía con la certeza de que la esperanza podía surgir incluso en los lugares más oscuros. Al amanecer, la tormenta había cedido por completo, y el bosque de Sierra de la Luz se cubría con un manto de nieve bajo la luz pálida del sol invernal. En el pueblo cercano, Villanueva del Río, la noticia de la desaparición de Mateo se había esparcido rápidamente. Los vecinos, preocupados y temerosos, se reunieron en la plaza principal, organizando un pequeño grupo de búsqueda para internarse en el bosque. Al frente iba Don Pescio, un leñador anciano de hombros fuertes y rostro surcado por arrugas profundas. Su experiencia en el bosque, reconocida por todos, y su voz, aunque grave y pausada, imponía respeto. A su lado caminaban Marcos, un joven pastor de 16 años, ágil y decidido, y Carmen, esposa del herrero, mujer alta y valiente, con la mirada firme y el corazón lleno de compasión por los niños del orfanato. Ellos representaban la esperanza de todo el pueblo. El grupo avanzaba por senderos cubiertos de nieve, siguiendo los rastros de huellas humanas mezcladas con las de un animal grande. Carmen murmuraba oraciones mientras caminaban, pidiendo que Dios protegiera al niño. Los demás intercambiaban miradas preocupadas, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada crujido de la nieve, sus pies aumentaba la tensión. Sabían que el bosque podía ser traicionero y que cualquier error podría costarles la vida de Mateo. Don Pescio se detuvo frente a Cla, señalando con su bastón un rastro distintivo, huellas de niño junto a marcas de garras. Está aquí, no nos ha abandonado, dijo con firmeza, infundiendo confianza en todos. Los buscadores aceleraron el paso, el corazón latiendo con fuerza, conscientes de que cada segundo contaba. A lo lejos, el bosque parecía susurrar, como si compartiera con ellos un secreto, guiándolos hacia la guarida de la loba. Mientras tanto, Mateo, aún dentro de la cueva, sentía un leve cambio en el aire. El instinto de la loba le decía que algo se acercaba. No eran peligros, sino señales humanas. Mateo, rodeado por la protección de la manada, comprendía que pronto podría reencontrarse con la calidez de su especie, con quienes lo habían cuidado desde su infancia, mientras el bosque seguía siendo testigos silencioso de su milagro. Cuando el grupo de Villanueva del Río llegó a la entrada de la cueva, el silencio del bosque parecía contener la respiración. Don Pescio se adelantó con cautela, apoyándose en su bastón, mientras Marcos y Carmen seguían de cerca, atentos a cualquier movimiento. Sobre la nieve, un pequeño pedazo de tela blanca confirmaba lo que desde que la había olvidado. El niño estaba dentro. De repente, un débil llanto emergió desde la cueva. Carmen contuvo la respiración, mientras Marcos
se inclinaba para escuchar mejor. Mateo, estamos aquí para ayudarte, murmuró don Pesquiol con voz firme pero suave. Las palabras parecieron atravesar la entrada y llegar directamente al corazón del niño. Mateo apareció rodeado por la loba y los lobeznos. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una mezcla de miedo y asombro. La loba permaneció firme entre los humanos, su mirada intensa y protector, como desafiando a cualquiera a acercarse. Mateo levantó las manos, como en señal de confianza y respeto. No hagan daño. Ellos me salvaron, dijo con voz temblorosa. Don Pesquiol bajó lentamente su bastón y dio un paso adelante. No temáis, solo venimos a llevarte a casa, dijo, intentando transmitir calma. Carmen se arrodilló a una distancia segura y extendió suavemente una mano, mientras Marcos observaba cada movimiento de la loba y los lobeznos. Consciente de que la paciencia sería clave, la loba ladeó la cabeza, evaluando a los visitantes, mientras los lobeznos permanecían cerca de Mateo. Poco a poco, el instinto protector de los animales permitió que don Pascual y Carmen se acercaran un poco más. Mateo, alentado por la esencia amable de los buscadores, acarició suavemente la cabeza de uno de los lobeznos y luego se volvió hacia don Pesquiol. ¿Me llevarán a casa?, preguntó con esperanza. Sí, hijo. ¿A casa?, respondió el leñador, con un nudo en la garganta. Mateos se sentó en la nieve, rodeado por su nueva familia humana y de manada salvaje lo había protegido, comprendiendo que tanto la bondad de los hombres como la fuerza del bosque había conspirado para mantenerlo a salvo. La conexión entre el niño y los buscadores se fortalecía, marcada por la confianza recién descubierta y la gratitud silenciosa hacia sus guardianes salvajes. El aire del bosque estaba frío, pero lleno de una calma especial. Mateo se incorporó lentamente, rodeado por la loba y los lobeznos, sintiendo que cada respiración de los animales le daba fuerza y calor. La manada, que había sido su salvación ante la tormenta, permanecía cerca, sus cuerpos formando un círculo protector. Mateo sabía que pronto tendría que dejar el refugio seguro, y en su pecho surgió un nudo de emoción, esclava gratitud y dulciete. Don Pesquiol observaba la escena con respeto. Sabía que interferir en el vínculo del niño con la manada sería un error. La loba había cuidado a Mateo con instinto y paciencia, y aquel lazo era ahora parte de su vida. Carmen y Marcos también guardaban silencio, conscientes de la importancia de momento. Mateos inclinó hacia la loba, apoyando la cabeza en su pecho y murmurando: gracias por salvarme, gracias por cuidarme. La loba permaneció inmóvil, como entendiendo la magnitud de sus palabras. Los lobeznos jugueteaban alrededor de Mateo, mordisqueando suavemente los bordes de sus guantes y frotándose contra sus piernas, mostrando afecto y reconocimiento. Mateo sonrió entre lágrimas, comprendiendo que estos animales le habían enseñado algo más que supervivencia. Le habían mostrado el valor de la confianza y lealtad. Cada pequeño gesto de la manada quedaría grabado en su memoria. Una lección lo acompañaría hasta la vida. Finalmente, don Pesquiol dio un paso adelante. Es hora, Mateo, volvemos al pueblo, dijo con voz firme pero comprensiva. Mateo miró a la loba por última vez y ella levantó la cabeza, lanzando un aullido largo y profundo que resonó entre los árboles y la nieve. Los lobeznos se unieron con pequeños aullidos, como un coro que sellaba la despedida. Mateo, sintiendo del calor de sus cuerpos y el eco de su aullido, prometió en silencio: nunca olvidaré lo que Anne mío. Con cuidado, Mateo se levantó y se apartó unos pasos,
mientras la loba se retiraba lentamente hacia el interior del bosque, manteniendo la mirada fija en él, hasta que desapareció entre los pinos cubiertos de nieve. La emoción del momento fue intensa. Mateo comprendió que aunque dejaba la protección de él, llevaba consigo un recuerdo imborrable de coraje, fidelidad y amor puro. El camino de regreso a Villanueva del Río estaba cubierto por un manto de nieves y en caída, que crujía bajo las botas de don Pesquiel y los pasos vacilantes de Mateo. Aunque el frío mordía sus mejillas, el niño sentía un calor nuevo en su corazón, un calor que provenía de la seguridad y la esperanza. Cada paso lo acercaba a su hogar humano, pero también le recordaba la pérdida momentánea de la protección del Aunón. Carmen caminaba a su lado, ofreciéndole apoyo y palabras tranquilizadoras. Pronto estarás con gente que te quiere, Mateo. Estás a salvo, le decía, y el niño asintió, apretando el pequeño amuleto que siempre llevaba consigo. Marcos, un poco más atrás, observaba los alrededores con ojos atentos, recordando la importancia de la naturaleza y sus criaturas, y comprendiendo que la vida, a veces, salva a través de medios inesperados. Al llegar a la entrada del pueblo, la noticia del regreso de Mateo se había esparcido rápidamente. Los vecinos se acercaban, sus rostros mezclando preocupación y alivio. Habían esperado con ansiedad durante toda la noche, temiendo lo peor. Los niños del pueblo, curiosos y emocionados, se adelantaron para ver al chico que había sobrevivido milagrosamente en el bosque. Mateo, tímido pero con ojos brillantes, levantó las manos y dijo con voz firme: «Estoy bien, gracias a todos». Don Pesquiel sostuvo su brazo con firmeza, asegurando que el niño no se sintiera abrumado por la multitud. «Este chico ha vivido un milagro y ahora está en casa», declaró, mientras algunos vecinos asentían, conteniendo la emoción. Carmen entregó a Mateo una manta cálida y él la envolvió alrededor de sus hombros, sintiendo la mezcla de calor humano y alivio. Aunque estaba de vuelta en la seguridad del pueblo, Mateo no podía olvidar la lección del bosque. La manada le había enseñado confianza, valentía y respeto por la ley secreta. Cada crujido de la nieve a sus pies le recordaba a los lobeznos. Cada sombra de los pinos le recordaba a la loba protectora. Ahora comprendía que su vida estaba tejida entre dos mundos: el humano, lleno de cuidado y comunidad, y el salvaje, lleno de instinto y protección. La llegada de Mateo inspiró todo el pueblo. Los adultos compartían historias de esperanza. Los niños te escuchaban con asombro, y todos comprendían que los milagros podían surgir en los lugares más inesperados, incluso en la fría soledad del bosque invernal. Los días siguientes, Mateo comenzó a adaptarse a la vida en Villanueva del Río. La casa de don Pesquiel, una construcción antigua de piedra y madera junto al límite del bosque, se convirtió en su refugio seguro. Las ventanas pequeñas dejaban pasar la luz cálida del sol, y el aroma del pan horneado y la leña en el hogar creaba una sensación de hogar que el niño nunca había conocido. Mateo ayudaba en las tareas diarias, recogía leña, alimentaba a los animales y colaboraba en la huerta, aprendiendo poco a poco la rutina del pueblo. Don Pesquiel lo guiaba con paciencia. Cada instrucción iba acompañada de historias sobre su juventud, sobre cómo había enfrentado los inviernos más duros y los días de soledad. Mateo escuchaba fascinado, sintiendo que estas enseñanzas le daban fuerza. Los vecinos, al principio cautelosos,
prontos que mostraron amables y atentos. Carmen y Marcos lo acompañaban al pequeño colegio del pueblo, donde los otros niños lo recibieron con curiosidad y respeto. Aunque se adaptaba al calor humano, Mateo no olvidaba la manada. Cada mañana, antes de salir al pueblo, se detenía en el límite del bosque, observando los pinos y escuchando el susurro del viento. Recordaba la loba y los lobeznos, la protección y la confianza que le habían otorgado en la tormenta. Su corazón conservaba esa conexión, como un hilo invisible que unía dos mundos, el de los humanos y el de los animales salvajes. El niño también aprendió a compartir. Cuando repartía pan o frutos del huerto, recordaba los lobeznos y la importancia de quienes dependen de ellos. La gratitud y la empatía se convirtieron en parte de su carácter, fortaleciendo la relación con los habitantes del pueblo. Poco a poco, la historia de Mateo se convirtió en una leyenda local. Los adultos hablaban de milagros y providencia, mientras los niños escuchaban atentos, soñando con coraje y amistad en lugares inesperados. Mateo comprendió que tu vida había cambiado, pero que la esencia de quienes lo habían salvado la manada y don Pascuale vivía en él, yendo cada paso, enseñándole a enfrentar la vida con valentía y corazón abierto. Con el paso de los meses, Mateo creció fuerte y sabio, conservando la bondad y la fe que lo habían sostenido durante la tormenta. Cada día, al despertar, se arrodillaba junto a la ventana de su habitación y susurraba palabras de agradecimiento, recordando la protección preciosa, la ayuda de Carmen y Marcos, y sobre todo, la guía silenciosa de la loba y sus lobeznos en el bosque. Su corazón comprendía que la fe siempre se manifiesta en lo evidente. A veces se revela a través de actos inesperados de real, incluso en la forma de animales salvajes que se convierte en guardianes. El pueblo observaba con asombro como el niño que había enfrentado la tormenta y la soledad se transformaba en un joven generoso y valiente. Cada gesto de Mateo reafirmaba gratitud, ayudado vecinos, compartía lo que tenía, enseñaba a los niños a respetar la naturaleza y a confiar en la bondad de quienes los rodean. La historia de su supervivencia se convirtió en un ejemplo viviente de cómo la providencia de manifestarse en formas inesperadas y milagrosas. En la entrada del bosque, don Pascuale y Mateo colocaron un pequeño crucifijo de madera, recordatorio tangible del día en que la manada le salvó la vida. Los habitantes del pueblo venían a rezar, a reflexionar sobre la fe, la esperanza, y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar cuando menos el teler. Mateo a menudo cedía ahí, cerraba los ojos y sentía el latido del bosque, como un recordatorio de que nunca estaba realmente solo. La loba y sus lobeznos continuaban viviendo en el bosque cercano, libres y vigilantes. Un vínculo silencioso que conectaba a Mateo con la naturaleza y con el milagro que había salvado su vida. El niño aprendió de la gratitud con fuerza, pero una llama que ilumina incluso los inviernos más fríos, los caminos más solitarios. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza en Villanueva del Río. Su historia recordaba a todos que los milagros existen, que la bondad puede surgir de cualquier lugar y que la fe y la gratitud deben transformar vidas. Cada amanecer, al mirar el bosque y la aldea, comprendía que la mano de Dios puede manifestarse de muchas formas, incluso en la forma de un animal protector, y que cada gesto y cuidado merece ser celebrado y compartido.